Démosle nomás. Tú me vas guiando ahí el... Ya. Ahora sí, ya estamos en vivo, como todos los martes, a veces accidentados, por decirlo de alguna manera suave. Y no es porque nosotros tengamos un mal manejo técnico, o que a veces falla el internet, que también pasa mucho con las empresas ladronas que tenemos en Chile. Pero esta vez, bueno, vamos a tener que grabar estos capítulos porque hemos sufrido ya embates, no sabemos desde dónde, a veces no dan ni siquiera un aviso, pero, pero ya, ante la censura, ante los bloqueos y cosas, como bien hemos aprendido con el profe, a uno le nace la creatividad. Y eso hace que uno mismo esté más vivito, más atento, más alerta ante todas las cosas, así que estamos grabando este programa por cualquier cosa para que pueda llegar a ustedes. Como les decía, otro martes del Filo Internacional. Y quisiera saludar ya de entrada a nuestro querido y esperado por nuestro público, Nicolás Java. ¿Cómo está, profe? Gusto saludarte, Kiko, y por intermedio de Guillotina a nuestros fieles auditores que nos siguen martes a martes, ¿no? Fieles auditores y que también lo siguen en Hispan TV. El profe de repente aparece por grandes medios internacionales muy respetados, al menos por mí, por nuestra radio. Y bueno, muchos saben que bueno, no muchos, no todos saben, hay que decir, de que el profe, aparte de un gran analista internacional, también ha estado relacionado al mundo del fútbol. em, También es un activista, sí, activista y alguien que reflexiona también desde el activismo, desde Palestina. Y hoy, profe, quiero preguntarle por qué está pasando en Palestina y por la resistencia de Palestina. Han habido en esta semana desde el martes hasta ahora, han habido hartos eventos relacionados con Palestina, con su resistencia. Así que empecemos nomás. Bueno, sí, bueno, mira, Kiko, lo que ocurre en Palestina realmente es dramático, sobre todo lo que está ocurriendo en este momento, porque fíjate que nada más que esta semana, en lo que llevamos, que estamos, hablemos de 9 días, ¿no? La Ujú. semana pasada y estos 2 días de esta, han habido 17 palestinos asesinados. Hoy día, solamente hoy día, asesinaron a 6, hirieron a 35 y hay alrededor de 9 en estado de extrema gravedad. Entonces, hay un ejército de ocupación que es brutal, brutal, absolutamente irracional, cero ética, cero honor militar, cero de todo eso, porque hoy día entraron al pueblo, la ciudad de Nablus, y se bajaron en la calle principal y empezaron a ametrallar a la gente. Entonces, obviamente que eso, hay bastantes imágenes al respecto, pero lo desagradable, lo terrible, Kiko, es que el dominio que tiene Israel y Estados Unidos de las comunicaciones, de las agencias informativas, fíjate que esta gente que estaba en la calle, que fueron asesinados, aparecen ahora como terroristas que murieron en un enfrentamiento. Entonces, evidentemente que eso es inaceptable. Hay muchas mujeres heridas de gravedad, hay niños también heridos de gravedad, que obviamente no son terroristas ni mucho menos, y simplemente es una forma de lavarle la cara a ese sionismo criminal, a ese Estado infanticida, que es absolutamente al margen de toda legalidad, pero que es tolerado de una manera vergonzosa por la mal llamada comunidad internacional, que en realidad la comunidad internacional es Estados Unidos, Francia y Reino Unido. El resto son todos perritos falderos. Entonces, fíjate, Kiko, que el Estado criminal, cuando hablo de Estado criminal es Israel, ¿no? Cuando hablo de ese Estado criminal, es el único Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas que se niega a fijar fronteras. Y se niega a fijar fronteras y es aceptado.
Pero al negarse a fijar frontera, la notificación que le está dando al mundo y le está dando a todos los países es que en cualquier momento le va a quitar territorio al vecino. Entonces, eso lo que hace es incentivar una carrera armamentista. El Estado criminal es, el Estado criminal es uno de los mayores promotores del terrorismo en el mundo, de los golpes de Estado y de las invasiones y agresiones a los países independientes. Ya, ya lo vemos nosotros, por ejemplo, Kiko, en América Latina y en Chile. En Chile lo tenemos muy de cerca. Durante la dictadura militar, los primeros instructores de tortura que llegaron eran israelíes. De inmediatamente ellos, algunos compañeros que han estado en el estadio, que estuvieron en el Estadio Nacional, ellos relatan de que llegaban los oficiales israelíes y guiaban a los torturadores ahí enseñándoles a torturar. Entonces, lo mismo ocurrió en Argentina, lo mismo ocurrió en toda América Latina, que desgraciadamente para los pueblos latinoamericanos fueron hechos desaparecer alrededor de 300.000 intelectuales revolucionarios latinoamericanos. Y en cada uno de esos países estaba la figura del Estado de Israel ayudando en estos crímenes de lesa humanidad. Entonces, en este momento ha ocurrido de que con una impunidad salvaje y con una falta de toda ética, entra el ejército a la ciudad de Nablus y comienza a disparar a diestra y siniestra. Entonces, Kiko, esto lo único que hace es enardecer en los ánimos, pero la comunidad, ya verás tú que la mal llamada comunidad internacional no va a abrir la boca, va a ocultar y va a callar todo lo que ocurre allí. Pero ese ocultamiento, esa venta de la dignidad que hacen, esa sumisión, eso colocarse de rodilla ante ese imperio, no es gratis, Kiko. Eso es viene con mucho detrás que lo podríamos analizar, pero la resistencia fija y el pueblo palestino fija sus enemigos en el imperialismo norteamericano, el sionismo internacional que domina el imperialismo norteamericano y los reaccionarios del mundo, principalmente y por cercanía geográfica, los reaccionarios del mundo árabe. Que aquí se puede analizar, Kiko, una situación bastante común. Siempre nosotros vemos la prensa de hablar el conflicto árabe-israelí. Esa terminología es tremendamente tendenciosa y falsa. No existe una guerra árabe-israelí, porque la mayoría de los países árabes reaccionarios, especialmente las monarquías feudales del Golfo Pérsico, son aliados de Israel, son aliados de Estados Unidos. Entonces ellos hacen aparecer que como hay 27 países árabes, pero países árabes revolucionarios, progresistas, está Siria, Irak, Yemen y parte del Líbano donde está Hezbollah. Y el resto son todos gobiernos reaccionarios, a excepción también de Argelia, que es un gobierno bastante progresista. Pero el resto, para de contar, son todos aliados de Estados Unidos y aliados de Israel. Entonces no existe un conflicto árabe-israelí, existe un conflicto del pueblo palestino que lucha contra el imperialismo, los reaccionarios árabes y el sionismo internacional que domina el imperialismo. Fíjate, Kiko, que hay una canción de la resistencia que podrías incluso colocarla, Kiko, que refleja bien eso, lo refleja muy bien. ¿Ah? Vamos. Sí. Sí. Bueno, coloquémosla y continuamos conversando. Sí, y ahí le vamos a dar también el nombre y todo para que la busquen en YouTube. A todo esto, antes que empecemos, profe, les recomendamos que nos sigan en Telegram y Twitter porque el profe siempre nos está mandando, de hecho ahora nos mandó mucha información que nosotros hemos estado replicando en nuestras redes, así que los invitamos
para que puedan estar al día, porque son muchas las noticias y el profe también ahí siempre nos tiene informado. Hay que aprovecharlo. Ahora vamos con la canción. Es una canción, así la pueden buscar, canción antisionista palestina. Vamos con ella. De sparkade mig No logra från mitt hemland och mina barn fick svälta paisa. i flera år. Och jag blev tvungen att gå och tigga framför varje hus och framför varje hem. Eld, 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 eld mot reaktionen. Eld, 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 eld mot sionismen. Eld, 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 eld mot imperialismen. Eld, eld. Jag upplevde helvetet i flyktinglägret. De bevakade mig dag och natt för att jag skulle leva som en tiggare och för att inte kämpa för mitt hemland. Eld, 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 eld mot reaktionen. Eld, 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 eld mot sionismen. Eld, 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 eld mot imperialismen. Eld, eld. Jag lärde mina barn om imperialismen och om reaktionen och sionismen. Med vapen i hand vi reste oss upp från vartenda hus och från varje tält. Eld, 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 eld mot reaktionen. Eld, 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 eld mot sionismen. Eld, 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 eld mot imperialismen. Eld, eld. De bestämde att utplåna oss med massakern i Jordanien och bombningar av hus i Libanon och över hela världen dödade de oss. Eld, 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 eld mot reaktionen. Eld, 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 eld mot sionismen. Eld, 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 eld mot imperialismen. Eld, eld. ضربوا بيوت الأطفال بقنابلهم. ضربوا قلوب الأمهات بخناجرهم. سرقوا أرض فلسطين بمذابحهم. يلا 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 عالاستعمار. نار 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 عالصهيونية. نار 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 عالرجعية. نار 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 عالاستعمار. نار نار. ضربوا المخيمات في عمان وضربوا المخيمات في لبنان وحرقوا عيون الشباب في كل مكان. نار 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 يا شباب. نار 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 عالصهيونية. نار 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 عالرجعية. نار 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 عالاستعمار. نار نار. Sí, claro. Fíjate, Kiko, que
lo que tú estás diciendo es bien interesante porque Israel creó una especie de órgano de Stalin en miniatura. El órgano de Stalin se llamaba órgano de Stalin al lanzadero de cohetes Katyusha, que eran montados con 20 tubos de lanzamiento en los camiones, eran móviles. Se inventaron durante la Segunda Guerra Mundial, que se disparaban 20 bombas por cada 20 segundos, o sea, una por segundo. Entonces, que ayudó eso a cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Un órgano de Stalin similar a ese, en miniatura, para disparar a la altura de las caras. Y que se está usando, por ejemplo, se usó el año pasado en Colombia en las manifestaciones masivas para mutilar el rostro de los manifestantes. Entonces, es una práctica de ese Estado que le vende ese armamento a los países con los cuales ellos tienen esa relación perversa. Y al igual que Estados Unidos, lo que hacen son exportar muerte, exportar daño, exportar dolor, exportar crímenes. Porque Estados Unidos, por donde pasa, Kiko, solo deja atrás una estela de muerte y de dolor. Fíjate que Estados Unidos, de las últimas 211 guerras que han habido en el mundo, Estados Unidos ha estado presente en 201. No es casualidad. No es casualidad que tenga 1.200 bases militares repartidas por el mundo. O sea, son los policías, los jueces, los verdugos y los fiscales del mundo, ¿no? Entonces, estos tipos, junto con el Estado de Israel, como bien lo decía la canción, son los enemigos del pueblo palestino, pero son los enemigos de la humanidad. El imperialismo es el enemigo de la humanidad, el enemigo de Latinoamérica, de África, de todas partes. El imperialismo es intervencionista, es ladrón de los recursos de los países del tercer mundo y principalmente aquellos países que no se atreven a enfrentarse al imperialismo, porque hay que tener la suficiente valentía y apoyo popular para enfrentarse al imperialismo. El imperialismo se une a los reaccionarios en cada país para mantener una situación de privilegio en el cual los países siguen regalándole sus recursos. Caso concreto, Chile. Chile regala el cobre, regala el litio, lo regala, porque en la realidad de los hechos, por ejemplo, la Anglo American hace 15 años que presenta balance a pérdida en Chile. Fíjate que esta mina la privatizó Ricardo Lagos en $40 millones. Durante años han explotado esa mina y hace 3 años atrás la Anglo American, por la mina, la disputada de Las Condes, así se llama, ellos decidieron vender el 50% de la mina y Chile debió demandar a la Anglo American para que se le respetara el derecho preferencial de compra que está establecido por contrato. El derecho preferencial de compra de Chile pagó $6.900 millones por el 50%. ¿Cómo te puedes explicar, Kiko, que una mina que costó $40 millones y que durante todo el tiempo solo presentó pérdidas, la mitad valga 6.900 millones ahora? Entonces, chileno pero no tonto, ¿no? Pero resulta que los gobiernos sí se han hecho los tontos y han permitido que se lleven la riqueza que es de todo Chile. Han cometido, y lo cometen todos los días en todas partes, y lo que ocurre en Chile, Kiko, me estoy alejando un poco Palestina, ¿no? Pero voy a tomar un ejemplo chico nomás antes de entrar de nuevo en Palestina. Ayer hubo una manifestación de los camioneros y de la gente por el tema del TAG, de las carreteras, todo. Fíjate que lo que a nosotros atañe acá, la carretera Santiago-Viña estaba construida con 2 túneles.
Lo que hizo la empresa nueva, la concesionaria, construyó 2 pistas de las 4, solo 2, pero cobra exactamente lo mismo por las 4 pistas. Cobra lo mismo de ida y de vuelta y le dieron la concesión por 30 años. El año 1994 Chile tenía 1 millón de automóviles, de parque automotriz en realidad. Hoy tenemos más de 6, porque a una misma capacidad, a una misma inversión hay una mayor utilización. Por lo tanto, tenía que haber bajado y no haber subido, y sigue subiendo. Y pagamos lo mismo por una carretera que no construyeron como la que construyeron. Entonces, eso te demuestra de que ante la presión externa, estos gobiernos que no tienen un tinte nacionalista ni progresista, les da exactamente lo mismo que el capital usurario extranjero explota su propia población de la forma más brutal, como tú lo ves, como el ejemplo que acabo de dar. Pero bueno, en el caso palestino, fíjate, esta canción decía Kiko: fuego, fuego contra el imperialismo, los reaccionarios y el sionismo. Mira qué bien. Siguiendo con el hilo de lo que hablábamos, cuando se presenta aquello de que 27 países árabes contra el pobre Estado de Israel chiquitito, lo que no dicen que ese Estado de Israel no es propiamente un Estado, es un proceso de colonización de un portaaviones militar del imperialismo en Medio Oriente, entendiendo como esos brazos del imperialismo la acción del Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, que son los países que han hecho su riqueza junto con los portugueses, ¿no? Y los holandeses también, hicieron su riqueza robándola a los pueblos del tercer mundo. Porque si no hubiera sido por la explotación y misericordia de África y América Latina, esos países europeos estarían un poquito más adelantados que la época de las cavernas. Entonces, en el mundo árabe, nosotros, si analizamos uno a uno los países que intervienen en la situación, por ejemplo, Bahrein, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Egipto, Jordania, Marruecos, Sudán, son todos aliados de Estados Unidos y contrarios al pueblo palestino. Sus servicios de inteligencia están todo el día informando a Israel. Egipto rodea a Gaza, árabe, musulmán, y rodea a Gaza. ¿Te das cuenta? Entonces, el primer mito a destruir es ese, la guerra árabe-israelí. No, es la lucha de liberación nacional del pueblo palestino en contra del imperialismo, el sionismo y los reaccionarios árabes. Ahí queda claro. El sionismo es una ideología reaccionaria neonazi que utiliza los mismos principios del nazismo y es quien controla el imperialismo, controla Francia, controla el Reino Unido y controla plenamente Estados Unidos. Fíjate que cuando la familia Rothschild con los Morgan, ellos acuerdan con Francia y con el Reino Unido, acuerdan que si el Reino Unido con Francia le entregan el territorio a Palestina, a la Organización Sionista Mundial para crear un Estado israelí y un Estado sionista, ellos financiarían la guerra de Francia y Reino Unido a crédito blando, sin intereses, pagadero a 20 años, y ellos se encargarían de que Estados Unidos ingresara a la guerra. Y así fue. La declaración Balfour, le entregaron el territorio palestino, los sionistas se encargaron de que Estados Unidos entrara en la guerra que no querían ingresar. Entonces, el poder que tiene el capital financiero sionista, el poder que tienen las 50.000 transnacionales que ellos dominan, les permite controlar la política norteamericana, francesa y británica. Por eso que sin ningún lugar a dudas, el enemigo de los pueblos del mundo es el imperialismo, pero siempre, como lo dije en una oportunidad anterior, no debemos olvidar que es el imperial sionismo, porque el sionismo controla desde el interior el imperialismo
Y en el caso del pueblo palestino, se dan situaciones bastante especiales, porque muchas veces tú vas a escuchar, yo lo escuchaba cada rato, ¿no? Cuando te dicen, los árabes, ¿por qué no se unen? Si los árabes se unieran, derrotarían a Israel de una patada. Equivale, fíjate, a decir, ¿por qué no se unen los latinoamericanos para sacar a los británicos de las Islas Malvinas, que colonizan un territorio que es latinoamericano? Pero ya ves tú lo que pasa en América Latina. ¿Podríamos unir a toda América Latina en contra del imperialismo? Imposible. Al contrario, la mayoría está con el imperialismo en contra de los países que, independientes, ¿no? Entonces, ese es el mito, el primer mito a destruir. El mito del Estado pequeño, indefenso, acosado por 27 países árabes. Falso. Los países árabes, la mayoría, colaboran con el sionismo en contra de la resistencia palestina. Entonces, la lucha de liberación nacional del pueblo palestino se está llevando a cabo en varias áreas. La primera área, Kiko, el área militar, política y de salvaguarda de su propio pueblo. Porque fíjate que lo que está haciendo el imperialismo y lo que está haciendo el sionismo en Palestina es salvaje, Kiko. Están tratando de llenar las calles de droga, de cocaína, de todas las drogas vi por haber, tratando de destruir los valores, tratando de sacar a los cabros de la resistencia para llevarlo a la Dolce Vita. Entonces, esa es una, proteger a tu pueblo de aquellos vicios que le están tratando de meter. La segunda es la organización de la resistencia, organización, concientización, educación y acción, que es lo que están haciendo, ¿no? Y por otro lado, la lucha junto a las organizaciones sindicales y estudiantiles de trabajadores en todo el mundo árabe, apoyando las luchas revolucionarias en los distintos países. Porque se entiende claramente de que la lucha del pueblo palestino va a triunfar única y exclusivamente en la medida que se termine por derrotar a los reaccionarios árabes. Porque cada vez que un combatiente sale a combatir, tiene que estar mirando la espalda de que un reaccionario árabe no lo agreda, y de frente de que el soldado sionista. Fíjate que cuando Hezbollah, que es una de las organizaciones más importantes del Medio Oriente, Arabia Saudita es la que financia toda la organización que quiere llevar al Líbano a una guerra civil en contra de Hezbollah, en el Líbano. Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes financian a los grupos terroristas creados por Estados Unidos y por Israel en Siria y en Irak. Arabia Saudita es el país que financia una organización criminal pseudo-revolucionaria que se llaman los Mujahideen Khalq, que en un comienzo posaban de izquierdistas, pero después terminaron entrando a Irak, arriba de los tanques norteamericanos, y hoy en día están en los campos de entrenamiento de Estados Unidos y ahí los protege Estados Unidos. Y son los encargados de hacer operaciones militares en contra de Irak y en contra de Irán. Y combaten también contra el gobierno sirio. Entonces, ¿pero quién financia el Mujahideen Khalq? Arabia Saudita. Entonces, ¿podemos hablar de una guerra árabe-israelí? No. No existe la guerra árabe-israelí. Es una guerra de la resistencia palestina unida a los pueblos árabes contra los reaccionarios y el imperialismo. Y quienes manejan el imperialismo, que es el sionismo internacional. Entonces, la masacre que se cometió hoy día, que es una masacre dolorosa, ya verás tú que la prensa mañana lo más probable es que no hable, ni la nombren. Tú vas a ver los noticiarios hoy día, vas a ver que ni la van a nombrar. Y si lo nombra, van a decir que el Estado, el ejército, el pobre ejército de Israel, entró a una calle, desafortunadamente que había muchos transeúntes, y dentro de los transeúntes habían 6 terroristas. Los mataron. Los otros 35 es daño colateral. Y te lo van a presentar así.
daño colateral, como hacía Estados Unidos, por ejemplo, cuando bombardeaba Bagdad y mató a 500.000 niños. ¿Te acuerdas que la Madeleine Albright, que está muy, muy a la diestra del diablo en este momento, ella dijo, muy suelta de cuerpo y desvergonzada total, es el costo que tienen que pagar? O sea, ¿te das cuenta, Kiko? O sea, lo que es lo brutal. Ni siquiera hablas de daños colaterales. Y ahí en ese sentido, profe, me hace mucho... Bueno, usted habla de cómo los medios también toman estos mitos que usan como propaganda, generalizando e individualizando a conveniencia. Uno reclama en Claro, contra del gobierno de Israel y dicen antisemita, que es algo, ya, eso también. menos mal que ya hay gente que está tomando conciencia y ya no se usa tanto como se usaba antes, de esa manera. Y ahora lo mismo con lo que dice usted de la guerra árabe-israelí también es parte de eso. Y usted también comenta que hay hartos países árabes que son, si no imperialistas, son monarquías feudales, dice usted, básicamente, son... Totalmente. Si tú entras a IPAN TV hoy día y buscas la noticia, ¿ah? Vas a ver que hay en Arabia Saudita van a ejecutar a decenas de opositores, muchachos de izquierda, que están detenidos por pedir y exigir democracia, les van a cortar la cabeza en público. Hace unos meses atrás le cortaron la cabeza en público a 85 jóvenes de izquierda. Y eso no se nombra. Amnesty International calla. Human Rights Watch calla. Estas ONG solamente te van a hablar del atropello de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, pero no te van a hablar del atropello de los derechos humanos en Arabia Saudita. ¿Te imaginas tú, Kiko, que en Venezuela, en Caracas, le cortaran la cabeza en público a 85 opositores? Si no, habrían 100 ejércitos invadiendo Venezuela. Profe, me gustaría un poco, pero bueno, para después del tema que vamos a hablar ahora, que hablemos un poco de las ONG, que es bien importante, pero antes Sí. de una noticia que usted envió y que la estuvieron comentando también, es de la unión sirio de Hamas con Siria. Sí. Y que es bien importante porque habían estado congeladas las relaciones. Ahí yo me puse a leer y sí, es bien complejo en el fondo esta, esta pelea que tuvieron, que en el fondo son instalaciones, las típicas instalaciones o montajes que se hacen, dividir a ciertos movimientos. Lo que busca Estados Unidos sabemos que es balcanizar, o sea, si es que no puede tener a sus suches en estos gobiernos, buscan balcanizar y es un poco, hay una mezcla de ambos, podríamos decir, que de lo que sucedió en Siria, también de cometer atentados y culpar a la Fuerza Revolucionaria Palestina. ¿Nos puede contar un poco más de eso, profe? Mira, Kiko, efectivamente, lo que ocurre aquí en esta alianza, la verdad que años atrás las oficinas de Hamas estaban en Siria. También está la Yihad Islámica, el Frente Popular de Liberación de Palestina y los comités de resistencia popular, que son los más importantes. Hamas es la mayor fuerza militar que tiene el pueblo palestino en este momento. Ellos sobrepasan los 50.000 combatientes y están muy bien entrenados, pero Hamas es una organización islámica, nacionalista islámica. Son muy patriotas, pero son islamistas. Y en el islamismo hay de todo. ¿Me entiendes? Hay islámicos de izquierda, hay islámicos de derecha, como hay cristianos de izquierda, cristianos de derecha, o sea, hay de todo. El tema es que en un momento del desarrollo de la lucha, jamás el sector nacionalista propiamente tal, en un momento dado, ellos deciden apoyar a una organización que aparece con mucha fuerza y con un lenguaje muy revolucionario, que era el Daesh.
Y ellos apoyaron al Daesh. Después se dieron cuenta que el Daesh era, el Estado Islámico, era una creación de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Pero ellos ya habían cometido el error de haberle dado la espalda al gobierno sirio. El sector que le había dado la espalda al gobierno sirio lentamente fue depurado de Hamás y hace un tiempo atrás terminaron de expulsar al último de los nacionalistas despistados, por así decirlo, y volvieron al redil y al cauce natural. Entonces se hizo una reunión en Damasco donde asistieron 14 movimientos de resistencia, y entre ellos Hamás, donde el puente lo hizo la Yihad Islámica, que tiene un mando militar conjunto con Hamás en Gaza. Y la Yihad Islámica es el elemento que tiene alrededor de 10.000 combatientes apoyando a Siria en contra del Estado Islámico. Entonces, sirvieron de puente para reparar esta relación de Siria con Hamás. Ahora, en Siria, esto es tremendamente importante porque está el acuerdo de que Siria quiere recuperar el territorio del Golán, que son 80 kilómetros cuadrados que Israel le ocupó y le ocupa a Siria, pero el acuerdo que hay es que los movimientos de resistencia van a tener también la frontera siria para poder actuar desde ahí en contra del Estado criminal. Pero también hay otras organizaciones islámicas, por ejemplo, hay una organización que tiene de todo, que se llama Hashad al-Shaabi, de Irak. Son alrededor de 150.000 hombres, tremendamente bien preparados y con 4 años de guerra del cuerpo. Son muy buenos combatientes que pertenecen a la izquierda islámica iraquí. Esa izquierda islámica se quiere integrar a la lucha a través de Siria. Pero también está un movimiento chiita, también progresista, antiimperialista, que son las Fatimiyun. La Fatimiyun es una organización guerrillera afgana, que también está combatiendo en Siria y también quiere ayudar a liberar Palestina. Y la mejor de todas las organizaciones, la que tiene la mayor preparación y capacidad, Hezbollah del Líbano, que es la organización más importante. Piensa tú que solamente Israel y Estados Unidos le calculan que tiene más de 150.000 misiles de precisión. Tienen barcos, tienen drones, fabrican misiles antiaéreos, o sea, es un ejército, pero un ejército que le ha provocado 3 derrotas militares al ejército de Israel, derrotas grandes, un ejército muy bien preparado. De hecho, la OTAN, el año 2006, cuando ocurrió la guerra israelí-Hezbollah, la OTAN calificó a la infantería de Hezbollah como la mejor infantería del mundo, porque, claro, se daban batallas, por ejemplo, una batalla en Aranta que eran 32 los combatientes Hezbollah y venían más de 500 israelíes y fueron derrotados. Entonces, incluso si tú ingresas a Google, hay varias noticias. Una estaba titulada, decía, el asesino de los Merkava. Y por otro lado, hay otra noticia que habla lo mismo, que estaba titulada, decía, mi guerra con Israel. Resulta que Israel fabrica un tanque que es el tanque Merkava, que según ellos era el mejor tanque del mundo. Y durante mucho tiempo ellos tenían decenas de cientos de tanques vendidos a la India, a Pakistán, a varios países. Y cuando ocurre la guerra del 2006, en una zona que es donde está el río Litani, que alimenta el sur del Líbano, pero también el norte de Palestina ocupada, los israelíes, previendo que iba a haber un alto el fuego, mandan una brigada de 40 tanques en Merkava para que se tomen el río Litani.
justo donde están las represas, para decirle a Hezbollah y a los libaneses, van a transar de acuerdo a lo que yo quiero, porque si no se van a morir de sed. ¿Ah? Y mandaron a esa brigada a tomarse el río Litani. Ahí había una unidad de comando de Hezbollah que reciben la tarea de retirarse porque eran 12 combatientes contra infantería y 40 tanques. O sea, no tenían... Entonces le dijeron que se retiraran. Uno de los muchachos habla con el comandante de la unidad y le dice: yo me quedo. El otro le dice que no, que tiene que retirarse, hay una orden de retiro. No, le dice, esta es mi guerra con Israel. Resulta que al hermano de ese muchacho los israelíes lo habían matado. Entonces él quería vengar a su hermano. Le dejaron los misiles, le dejaron todo y se fueron y él quedó solo ahí. Bueno, este muchacho, al igual como la película esta, El Patriota, ¿te acuerdas cuando el tipo disparaba de todas partes? Bueno, hizo lo mismo con los tanques y de los 40 tanques destruyó 39. Y tuvieron que retirarse porque la aviación y los helicópteros israelíes pensaban que había cientos de combatientes y empezaron a bombardear por saturación el sector. Y era uno solo, era él. Él resultó herido, pero resultó herido por los bombardeos, que fueron muy intensos. Duró 3 meses en un hospital y al final el muchacho murió. Entonces tú puedes ver esa noticia y se llama el asesino de los mercados. ¿Qué logró ese muchacho? Fíjate, que la India rechazara la compra de 600 tanques que había hecho. Pakistán había comprado como 400. O sea, el daño económico que le hizo a Israel fue gigantesco. ¿Te das cuenta? Bueno, esto te lo cuento porque ellos presentan, y la publicidad, la propaganda del mundo presenta a Israel como el Estado invencible y convence a pajarones como en Chile que le compran armas como condenado a Israel. Entonces, creyendo que ahí está lo mejor de lo mejor. Pero si nosotros observamos un poquito más agudo, del año 2006 en adelante, Israel nunca más ganó ninguna guerra. Las ha perdido todas. Todas. Absolutamente todas. Las únicas guerras que gana el Estado de Israel, por la especialidad que tiene el ejército israelí, porque el ejército israelí, su especialidad es bombardear a la población civil, matar niños y mujeres y arrancar cuando viene la resistencia. Esa es la especialidad de ellos. Entonces, ellos, cada vez que han enfrentado a la resistencia, han perdido, han querido ingresar a Gaza. Ves que han intentado ingresar a Gaza, han salido con la cola entre medio de las patas. Del Líbano los sacaron a patadas de ahí. En fin, o sea, no han ganado nunca más una guerra. Nunca más ganaron una guerra. Solamente, como digo, el bombardeo que siempre hacen de la población civil, como la masacre que hicieron el día de hoy, que es una vergüenza, ¿ah? Porque eso podría ser que un grupo de kamikazes, por ejemplo, llegara a una calle y empezara a disparar a diestra y siniestra a la gente, a la población civil. Pero que un ejército lo haga con la población ocupada, realmente es vergonzoso. O sea, es un... Ganan solo contra los civiles, así de valientes. Nada más. No ganan. Mira, hay un libro que es muy bueno, que también tiene el mismo nombre del que hablé. Mi guerra con Israel también se llama, pero lo escribe un coronel israelí, el coronel Eli Gleva. El año 2002, 1982, el sanguinario Ariel Sharon, que era general del ejército israelí, avanza con su ejército para tomarse la capital del Líbano, que era Beirut. Beirut estaban los movimientos de resistencia palestinos y estaban también algunos movimientos de resistencia libaneses, como las Moravitún, el Partido Comunista Libanés y el Partido Socialista Libanés, que junto con la resistencia palestina
defendían la capital de la invasión del ejército. En las alturas se instala el ejército israelí, porque hay mucha planicie en altura allí. Es como Valparaíso, Beirut, muy similar. Viene Ariel Sharon y le da orden al ejército de tomarse Beirut. En las primeras 2 horas de combate, los israelíes perdieron el 30% de la fuerza atacante. Los hicieron pedazos. Beirut tiene subida y bajada como Valparaíso. Entonces estaban organizados. Esto es parte de lo anecdótico que te voy a contar. ¿Eh? Hay una brigada que se llama los Ashbal en árabe. Los Ashbal son los cachorros león, que son los muchachos que a los 10, 12 años ingresan a la milicia a empezar a prepararse y aprender. Bueno, la labor de ellos era juntar combustible, petróleo, benzina, aceite, mucho aceite de auto, mucho aceite quemado. Entonces, donde habían estos badenes, la subida y bajada, llenaban del aceite y le agregaban otros condimentos ahí, ¿eh? Que no los voy a nombrar para que no nos acusen de promover el terrorismo, lo van a decir fuera. Pero le agregaban ahí sus condimentos. Entonces, los tanques, cuando llegaban, resbalaban las orugas. Y ahí aparecían los niños y tiraban las bombas Molotov y incendiaban los tanques. Y los otros, los fedayines, eran los encargados del combate cuerpo a cuerpo en contra de los soldados israelíes que ya no tenían la protección de la caballería motorizada. Entonces, ese hecho, en esa oportunidad, vuelven con la cola entre medio de las patas y Ariel Sharon llama al coronel Gleva y le dice: bombardee Beirut. Entonces el coronel Eli Gleva le dice: mi general, yo no estoy dispuesto a dar una orden de esa categoría moral cuando mi ejército ha sido derrotado por niños y combatientes muy desarmados. Le dice. Lo detuvieron, lo encarcelaron y en la cárcel el coronel Eli Gleva escribió su libro Mi guerra con Israel. Entonces, donde cuenta las atrocidades que hicieron, por ejemplo, bajaron ellos al final, volvieron a intentar, volvieron a ser derrotados, entonces aparecen las Naciones Unidas, todo, y llegan a un acuerdo en el cual las milicias palestinas salían de los campos refugiados y una fuerza multinacional se iba a encargar de la protección de los palestinos. Cuando sale esta fuerza, lejos de llegar la fuerza multinacional, entra el ejército israelí con las milicias de la Falange y de la extrema derecha libanesa, traidores, y entra a los campamentos de Sabra y Chatila, que no habían combatientes, solamente habían ancianos, ancianas, mujeres y niños. Mataron a 6.000, es lo que se denominó la masacre de Sabra y Chatila. El ejército israelí recorriendo las calles asesinando a niños, mujeres y ancianos, después que los combatientes los habían derrotado. Entonces, eso te muestra la categoría ética, moral de ese ejército invasor, un ejército indigno, que, como digo, su especialidad es matar población civil a distancia, matar mujeres y niños y arrancar cuando viene la resistencia. Profe, es que cuesta hasta adjetivarlo. Cuesta buscar adjetivos. Porque es una trampa, ¿cómo decir? Cobarde, maricón, no sé. Cuesta mucho. Pero es horrible. Fíjate que son tan cobardes esos soldados israelíes, son tan cobardes, que hay ¿tú te acuerdas de una actriz que se llamaba Vanessa Redgrave? Una actriz de cine, que la hicieron desaparecer. No apareció nunca más en la cinematografía, porque la cinematografía es controlada por los israelíes. Sí. Entera. Hollywood entonces, es una cartel de propaganda sionista. Así es, así es.
Vanessa Reire filmó las batallas del año 1982. Ella filmó con un grupo de camarógrafos. Ella estuvo en los campos, estuvo durante las batallas ahí. ¿Ah? Vanessa Reire. Y ella recorrió todo el Frente Popular de Liberación de Palestina, todo. Y entrevistó a un muchacho que estaba cuidando un puente. ¿Ah? Y habían 18 soldados israelíes muertos, que él lo estaba cuidando, los muertos ahí. Y habían varios jeeps y un tanque destruido. Entonces el muchacho tenía una bazooka y tenía una ametralladora. Y le hice a Vanessa en la entrevista, le pregunta que dónde estaba su unidad. Dijo, ¿qué unidad? Bueno, tus compañeros. No, le dijo, yo estoy solo. ¿Y tú hiciste esto? Sí, le dijo. Estos cuando ven un combatiente arrancan como corderos, dijo. Entonces, claro, eso le costó a Vanessa Reire salir de la cinematografía para siempre. Entonces, vuelvo a repetir que la masacre de hoy día de Nablus, en Palestina, refleja la mentalidad de ese Estado criminal. Por eso el caso de Eli Gleva, como también el caso de Dror Feiler. Dror Feiler, a quien tuve el agrado de conocer yo, era paracaidista del ejército israelí. Su padre era militante de la izquierda israelí y él, el año 2006, cuando ve lo que ocurre en el 2006 y lo que hacía y las órdenes que le daban, él tomó su uniforme con su pasaporte israelí y lo quemó en público. Y renunció a la nacionalidad israelí y aceptó la nacionalidad sueca porque su madre era sueca. Y se fue a ir a Suecia. Dror Feiler organizó la Flotilla de la Libertad, que se llamaba, que era una flotilla de pacifistas que se dedican a llevar recursos a la población bloqueada de Gaza. Y en un momento dado, en mayo del 2010, el ejército, la marina israelí atacó la flotilla. La flotilla eran puros pacifistas con gente de distintas partes del mundo. Yo tengo el video completo, Kiko, desde que se organiza la flotilla, desde que zarpa con los pacifistas de todos los países del mundo y van ahí, desde que son atacados, cómo los matan. Tengo toda la filmación. ¿Podríamos subirlo? Pero te la voy a mandar. La tengo en un CD. ¿Ah? Pero por eso el archivo yo lo puedo subir para que quede en la red. Por cierto, te lo voy a pasar. Laura Arrau es la española que iba en el barco de la Flotilla de la Libertad, que estuvo en Chile con Dror Feiler. Vinieron a Chile, nosotros los invitamos y recorrimos varias universidades, varios sindicatos, donde ellos daban charlas y mostraban las imágenes, los videos que tenían del asalto. Uno de los partícipes de la Flotilla de la Libertad que iba en ese barco, que se salvó del baleo porque se escondió en un baño, y ese baño era como todos los barcos de fierro, pues, ¿ah? Se llama Kimberley Soto, chilena, hija de un detenido desaparecido chileno, donde ella iba en la Flotilla de la Libertad. Ella era de Suecia, estaba en Suecia como exiliada, y esta muchacha participó en la Flotilla de la Libertad, y ella junto a Laura Arrau recorrieron Chile con nosotros, dando a conocer toda esta situación. Kimberley Soto en este momento está de vuelta viviendo en Chile. Entonces, toda esa historia de la Flotilla de la Libertad te demuestra la cobardía de ese ejército que está en estas filmaciones. Tú vas a ver claramente que los pacifistas estaban todos con las manos en alto y ellos subieron al barco y comenzaron a disparar a diestra y siniestra y mataron a varios. Esto fue el año 2010. Es una cobardía la de todo un Estado asesino, infanticida, como usted siempre dice, criminal. Pero si hay algunas personas con un mínimo de ética y valentía, se ponen en contra.
Sí. Es increíble, igual hay que reconocer esas cosas también. Creo yo, profe, hablando de esta, bueno, usted también dice que es parte, hablar em, de superioridad técnica para la guerra de Israel a veces también es propaganda. Em, También de que han sido vencidos, como el ejército de Chile, que dicen jamás vencido, pero a los únicos que han acribillado es a la propia población. Em, bueno, la mayoría, ¿no? También podemos decir de que hay batallas bien ganadas. Según usted, profe, después, en qué pie estamos? No sé, pese a que hace poco, hoy día, y desde hace 9 días, usted decía 17 personas muertas. Aún así, con ese horror que sigue viviendo la gente, hablando solamente de las alianzas, ¿podemos decir que está en un buen momento o quizá en un momento de proyección la lucha palestina por estas alianzas que algunas se han recompuesto, otras se están armando? ¿Cómo podemos decir de que está la lucha palestina en este día? Es una buena pregunta, Kiko. La lucha palestina está mejor que nunca. La resistencia está muy bien. De hecho, Gaza fue liberada el año 2006 ya. Si bien es cierto, el Stalingrado palestino o el Leningrado palestino, no es menos cierto que esa Troya moderna del Medio Oriente es territorio liberado. Sacaron de ahí a los soldados asesinos y no han podido ingresar de nuevo. Ya hay un territorio liberado. Lo que pasa es que Egipto le cierra la espalda. Si Egipto no traicionara y se pudiera ingresar armamento por ahí, hace mucho rato que Palestina habría sido liberada entera. Porque al más ruido, mira, al más mínimo disparo, los israelíes arrancan de una manera impresionante. Fíjate que, porque ellos, ¿sabes cuál es la diferencia de la calidad de combatiente de Kiko? Es que el sionista es reclutado y son jóvenes idealistas de esa ideología reaccionaria, pero que pertenecen a la familia de la gran burguesía y mediana burguesía, que tienen niveles de vida espectaculares, todo. No son aquellos que han comido la tierra, que no tienen para comer, esos que han tenido que trabajar en la tierra como de lugar, que han pasado hambre, frío, que han visto morir a sus amigos, no son eso, ellos no conocen eso. Entonces, cuando entran a la guerra, hay una filmación de un periodista británico, si lo encuentro te lo voy a mandar, donde muestra a los israelíes tendidos en el suelo y les muestra el pantalón, el trasero, y están todos defecados y meados. Entonces, claro, porque no es el combatiente que el árabe y el palestino en particular, por una concepción del Islam, ¿no? Que es bien interesante, Kiko. Ellos tienen categorías. Cuando una persona muere de muerte natural, dicen mat. Cuando muere en combate, es tachad, te dicen. Y es la categoría más alta del honor y la dignidad del hombre. Entonces, el combatiente y las familias, por ejemplo, palestinas, cuando hay un muchacho que ha muerto en combate, los padres y los hermanos, todo con orgullo, con dignidad, dicen, pero yo tengo un shahid en mi familia, tengo un mártir en la familia. Eso lo dicen, pero con mucho orgullo. Entonces, como dijo una vez Yahya Abdal, el líder de Hamas, el líder militar de Hamas, le dijo a un oficial israelí, le dijo, como ustedes aman la vida. Entonces, en este sentido, Kiko, ellos tienen un concepto de la vida y la muerte bastante, que lo podríamos resumir, fíjate, en las palabras de Bernardo O'Higgins, o vivir con honor o morir con gloria. Ellos, yo te digo, no hay palabras que reflejen mejor lo que ocurre con los palestinos que eso. Entonces, yo la verdad que, Kiko, te digo que en este momento está todo el mundo árabe convulsionado, pero también al mismo tiempo está la resistencia creciendo en todos los países. Hezbollah
Ansar Allah en Yemen, que tiene más de 100.000 combatientes, que lo único que quieren es que le abran la frontera para ir a atacar a Israel. Ansar Allah, Hashad al-Shab, Hezbollah, la milicia popular siria, el ejército sirio, Irán, los palestinos. O sea, a Israel se le viene la noche. Y como sabe que el imperialismo está dentro del ataúd con los últimos suspiros, entonces está desesperado tratando de liquidar todo lo que sea resistencia dentro del pueblo palestino. Todos los días matan 2, 3, 4, 5, todos los días. Trata que ellos creen que van a liquidar la resistencia. No la han liquidado desde 70 años de ocupación, no la van a liquidar ahora. Es un pueblo, el pueblo palestino, Kiko, ha hecho una cuestión de dignidad, de honor y de valentía que pocos pueblos la han hecho. ¿Sabes tú los enemigos del pueblo palestino? El imperialismo norteamericano, la OTAN, el Estado de Israel que controla el poder económico del mundo, el Reino Unido, Francia, los reaccionarios árabes, y aún así está la resistencia de pie. Es que yo, disculpe, doy jugo siempre con el general vietnamita Von Nguyen, Yap, que me marcó mucho hace un tiempo. Ellos tienen la voluntad del dinero, que es efímera, que no tiene peso de sangre, algo así decía. Nosotros contamos con la voluntad vital emancipatoria, creo que eran, no me acuerdo bien las palabras, nunca puedo olvidar, y debería buscar el discurso, debería tenerlo pegado a mi pieza. No te preocupes, Kiko, no te preocupes. Yo aquí me comprometo a prestártelo. Ah, Este es el libro de Bo Nguyen Fiap. Este es el libro de él. ¿Ah? genial, genial. Parece que habría que leerlo ahí, ¿o no? No, estaba bien al otro lado, estaba bien al otro lado. Ahí no lo Ahí, la ¿verdad? sí, Ahí está. Yo me comprometo a prestártelo. ya, ¿Ah? profe. Ahí cuando nos Este es juntemos. el libro de Bo Nguyen Giap, Dien Bien Phu, la cita de la historia se llama. Es un libro que lo tengo aquí al ladito, siempre lo leo. No sabes todo lo que aprende uno de él. ¿Mm? Sí, y a mí me dejó, eh, no sé, le llama a uno epifanía. Eso cuando alguien expresa lo que uno ya sabe, pero no lo había expresado antes, o no lo había tenido Claro. así con tanta claridad. Ahí, nos perdimos un poquito. Ahí está. Él se caracterizaba por tener una claridad política, militar y humana salvaje. Él era el que les decía a sus soldados en las batallas, cuando iban a ir a combate, él les decía: no se olviden que estamos luchando por la patria y la historia. No quiero héroes muertos, quiero soldados victoriosos. Porque los muchachos en Vietnam, Kiko, cuando ya no podían hacer nada, se ataban los explosivos al cuerpo y se tiraban debajo de los tanques. ¿Mm? Era una práctica que da pena, ¿me entendés tú? Pero porque a veces uno dice, ¿valdrá ese muchacho los 5 o 10 basura que se lleva con él? ¿No es verdad? Porque la basura sionista, ese soldado criminal que solo mata mujeres y niños, de repente ese combatiente que se autoinmola, el precio de él es el mismo de esa basura criminal. ¿Te das cuenta? Porque uno lo hace por amor. Sí. El amor a la humanidad, el amor a la libertad, a la justicia, al derecho, a la naturaleza. Y ellos lo hacen por dinero. Entonces hay una diferencia muy grande en la calidad del combatiente, Kiko. Sí. Para mí muy formador, y siento que se lo tengo que transmitir desde mi sobrino a mi hija y mis hijas. Es realmente brutal, profe, ponerse, o sea, saber de que estamos en estos signos de los tiempos, que estamos también a puertas de una crisis civilizatoria, o al menos de la civilización que nos implantaron, que es la civilización occidental. También entiendo de que los estados liberales también están en una profunda crisis, que vemos de que ya no es viable, ya no es, no, llega un momento en que la matanza ya no permite, o sea, ¿cómo decirlo? Es cuando se empieza a pudrir el agua. Hay un momento en que ya no hay vuelta atrás, eso es inviable, no se puede tomar, no hay nada que hacer con esa agua. Y, y sí, a veces uno se pone un poco depresivo con tanta cosa que ve, pero yo
siento ahora, como tengo 2 hijas también y estoy peleando, tengo que volver al norte, hay que pelear por el agua allá, en pleno campo donde está mi madre también. Yo me digo a veces, no tengo derecho a ¿De qué deprimirme. parte son, Kiko? ¿De qué Somos, parte? somos ovallinos, pero mi mamá está al interior de Ovalle, Peña Blanca. Ah, pues sí, pues yo conozco para allá, pues. Si Peña yo Blanca, entrené cerca en al la Cobre, Soco. Cena, pues yo iba mucho a La Paloma y todo eso, iba a pescar allá, así que es linda tierra esa. Linda Tengo tierra. muchos amigos míos ahí en Ovalle, grandes amigos, los Sí, Archas. y hay que defenderla, nos están dejando sin agua, los Luxic. Luxic, le cuento así nomás, po. De todo lo que ha robado, aparte, patentó la tiara que está en el Valle del Encanto de los Dieguitas, la patentó para usarla en su vino. Y nadie más puede usar la tiara. O sea, no hay límites, pero Increíble, hay que pelearla. increíble. Sí, Ovalle, qué linda tierra y qué rico clima que tiene, ¿eh? Sí, sí, me gusta. Lo Yo entrené extraño. de Puerto Valle también, pues. ¿Cómo? Ah, sí Yo me dijo. entrené de Puerto Valle. Sí me dijo. Yo vivía a 2 cuadras del estadio. Y me Mira, colgaba ahí. quizás cuántas veces te cruzaste en el estadio conmigo. Quizás Yo entrené de Puerto Valle ahí, todo, pero bueno, son ahí esa época. antes era un muro chiquitito, ahora es un muro gigante, no se puede, pero era un muro chiquitito y nosotros nos subíamos ahí y nos quedábamos mirando los partidos. Ah, mira, Sí, vivía en la claro, Fray Jorge, a cuadras del estadio. sí, pues yo entrené Valle ahí. Ahí me tocó a formar al Gato Silva, que después estuvo hasta en la selección. Sí, ¿Me acuerdas que era de Valle el Gato? sí, sí, lo vi un par de veces ahí en las discos. Qué tremendo, ¿ah? Sí, No, o sea, a mí me tocó también su aventura con eso de las discos. Pero sí, son cosas. Oiga, profe, no sé sí, si em, qué nos queda para ir cerrando, o ya está. si, ¿Hay si alguna pregunta que hayan hecho? ¿No? es que sabe que se nos perdió la conexión, pero está todo grabado. Ya. Entonces, no, está bien. Sí, se No nos te perdió la preocupes. conexión una vez más, no sé qué pasó, pero está todo grabado, nada se pierde. Acá somos majaderos y como dice mi madre acá, guagua que no llora, no mama, así que si nos bloquean por un lado, lo metemos por el otro y así vamos. Pero lo están viendo, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? Pues no No, sale no, al ahora aire. se cortó a los 30 minutos. Ah, qué pena. Yo no le había avisado porque estoy grabando, ¿Para qué? Sí, pues. sí, pues, para que ¿Cuándo siga. la tiras al aire, Kiko? Ahora mismo. Ah, ya. Corto y lo Ya, subo. ya, Kiko. Bueno, yo ahora tengo que prepararme para otras. Y Eso, antes díganos dónde va a estar sí, hoy. hoy, mira, estoy esperando una comunicación de Spantv, pero va a ser grabada, no va a ir al aire directo. Ya. Tengo Rusia Today y Sputnik ahora. Ah, ¿Ah? Entonces voy a salir en ello, pero como son para los matinales de esos países, va a salir en 8 horas. sí. Hay 6, 7 horas de diferencia. Entonces, En cualquier caso, usted que si tiene los links, los después envía te nomás. mando los links, claro, te los Sí. mando. Sobre todo en esos que consideramos aliados, en todos esos medios que la han luchado, que Occidente se le ha hecho muy difícil, Hispan TV, RT, Telesur también, los consideramos medios de comunicación hermanos que están en la lucha por romper el cerco, por combatir la propaganda militarista occidentalista y esa propaganda Así imperfecta. es. Y muy pronto, de aquí a un par de semanas más, máximo, vuelve el programa Mirada Crítica al aire, pero vamos a salir a través de la señal de Rusia. Vamos a salir con esa señal al aire para todo el mundo de habla hispana y también estamos en negociación para reproducir los capítulos en Telesur. Oh, ideal sería, vamos a estar ahí para replicar, amplificar todo lo que usted esté haciendo, profe, porque de Así. verdad lo consideramos necesario y de un gran valor. Gracias, Kiko. Eso sería, profesor. Muchas Nos gracias. vemos el próximo martes. El próximo martes. Al Filo Internacional con el gran profe Nicolás Java. Un abrazo fraterno, Gracias, profe. Kiko, y gracias a nuestros fieles auditores y seguidores. Que estén muy bien, Igual, profe. Abrazo a todos. Chau, chau. Kiko. Adiós.